Hola, ¿cómo están? Bueno, este video tiene por finalidad encuadrar, hacer una lectura de algunas de las ideas centrales de la tercera clase que procura o tiene por objetivo conceptualizar algunas transformaciones en el campo de la comunicación, la educación y la cultura que están atravesando actualmente las prácticas de enseñanza en las instituciones educativas. Para eso me voy a apoyar en una presentación, voy a tratar de ser breve para no aburrirlos, y la idea entonces es simplemente poder explicar algunas, ahí estamos, ahí va, ahí está. Poder explicar algunas, como decía, algunas ideas centrales del texto que teníamos como bibliografía obligatoria. Bueno, el texto que tenemos en esta tercera clase como bibliografía obligatoria es un texto que escribimos con Glenda Morandi, que es la titular de la cátedra, y con Mónica Ross, que es la adjunta, y yo, Andrea Iotti, y que tiene por nombre Transformaciones culturales recientes, políticas educativas e instituciones. Y como les decía, es el capítulo 2 del libro de cátedra. Bueno, este capítulo procura o tiene por objetivo dar respuesta a una pregunta, la pregunta es, ¿en qué escenario intervenimos las y los educadores en comunicación? Y a lo largo del texto lo que hacemos con Glenda y con Mónica es contextualizar o conceptualizar tres dimensiones, tres grandes dimensiones para responder esta pregunta. Una primera dimensión, un primer aspecto tiene que ver con las transformaciones que se fueron dando en la configuración del campo de comunicación, educación y cultura durante dos periodos históricos determinados. El periodo histórico de la modernidad y el periodo histórico de la posmodernidad, o también denominada por algunos autores modernidad tardía, modernidad líquida, eh, nada, son distintas denominaciones que tienen sus particularidades. En este caso no nos vamos a centrar en esas particularidades, lo vamos a tomar como sinónimos. Pero nos referimos al periodo histórico actual, ¿sí? Y cómo en este periodo histórico actual hay algunas continuidades del proyecto educativo de la modernidad, pero sobre todo aparecen una serie de transformaciones que vienen a modificar el escenario en el que trabajamos las y los docentes. Un segundo aspecto que se trabaja o que se desarrolla en el capítulo 2 tiene que ver con los cambios que se fueron produciendo en las políticas educativas en las últimas décadas y las disputas que fueron apareciendo en relación con dos proyectos político-culturales que han tenido presencia en este periodo en nuestro país. Nos vamos a referir sobre todo del periodo de la década del 90 hasta la actualidad y cómo en ese periodo de tiempo, en ese momento histórico, fueron apareciendo al menos dos grandes proyectos político-culturales que debaten y que tienen distintas miradas acerca del sentido de la educación. Y por último, vamos a pensar en cómo se han ido reconfigurando las instituciones educativas en algunas de sus dimensiones centrales que las han constituido históricamente, en tanto estas instituciones educativas han sido atravesadas por las transformaciones de las dos dimensiones que mencioné anteriormente. Bueno, empecemos entonces por el primer aspecto, la primera dimensión que está vinculada con las transformaciones en el campo de la comunicación, la educación y la cultura. Una primera cuestión que quiero rescatar tiene que ver un poco con algunas cuestiones que fuimos planteando en la clase anterior. Cuando estamos pensando en las transformaciones en el campo de la comunicación y la educación y la cultura, es importante pensar primero que estamos centrándonos en pensar qué características tienen los procesos de formación que se dan en las instituciones educativas en este caso. Y en ese sentido entendemos que los procesos de formación constituyen un conjunto de experiencias que no se vinculan solamente con adquirir conocimientos o con transmitir conocimientos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior decíamos que las prácticas de enseñanza y los procesos de transmisión cultural no solo se vinculaban, o que, mejor dicho, que los procesos de transmisión cultural no solo se vinculaban con transmitir saberes, transmitir contenidos, sino que se vinculaban también con la formación de sujetos, de subjetividades, con modos de ser y actuar en la sociedad? Bueno, a esto nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a que tanto los contenidos como la forma que adquieren esos contenidos, como los tipos de instituciones y como las relaciones que se construyen en esas instituciones son formativas, forman a los sujetos. Y que además
las características que tienen esos contenidos, esas prácticas, esas instituciones, son además históricos, no son esenciales o naturales. ¿Con esto a qué nos referimos? A que los procesos de formación no siempre han tenido las mismas características a lo largo de la historia, sino que en distintos momentos históricos en particular han adquirido distintas características. Y esas características suponen siempre un determinado proyecto pedagógico. Ahora bien, el modo en que se configura ese proyecto pedagógico siempre implica tomar posiciones en relación a cómo entendemos esos procesos de formación. Y esas decisiones, esos posicionamientos que tenemos en relación con los proyectos pedagógicos nunca son neutrales, siempre suponen determinadas perspectivas ideológicas. Me gustaría para esto recuperar la cita del texto de este capítulo 2 que aparece acá abajo de la pantalla. La voy a leer y la interpretamos juntos. Dice, en la definición de lo que se enseña y lo que no, o del tipo de horizonte social o subjetivo desde el que se piensa la formación, intervienen fuerzas y actores sociales que confrontan para imponer sus propios significados, intereses y visiones. Por esa razón, los procesos educativos son un espacio de lucha y de conflicto por proyectos político-culturales diferenciados. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir básicamente que la configuración de un proyecto pedagógico siempre implica definir qué es lo que es valioso enseñar, qué es lo que no, qué tipo de sujetos queremos formar, qué tipo de sociedad queremos generar a través de estos proyectos político-pedagógicos. Y esos sentidos que le queremos dar a esos proyectos no son nunca monolíticos. Con esto me refiero es que nunca hay un solo modo de entenderlos, sino que hay distintos actores sociales, distintos movimientos, distintos sectores sociales que van a luchar por imponer su mirada respecto de cómo debería ser ese proyecto político pedagógico. Siempre los espacios educativos, los procesos educativos son espacios de conflicto, por la definición de cuál es el proyecto político-cultural que se quiere imponer. Y siempre en esa lucha, en ese conflicto, va a haber sectores que tienen mayor legitimidad, mayor poder para imponer sus proyectos educativos, político-pedagógicos, y otros que tienen experiencias o que desarrollan proyectos que no siempre son hegemónicos, que a veces son subalternos, que no logran imponerse. Entendida de esta manera los procesos de transformación, los procesos de formación, vamos a ver entonces cuáles fueron las transformaciones que se fueron dando en el proyecto político-pedagógico de la modernidad. Bueno, nosotros primero nos tenemos que centrar en la escuela moderna, en la escuela de la modernidad como un dispositivo que fue creado para formar determinadas subjetividades, como dijimos en la clase anterior, de determinados sujetos que sean adecuados, que puedan adaptarse al proyecto político-pedagógico, al proyecto social también de la modernidad. Entonces la escuela surge como esta institución privilegiada, como un espacio social privilegiado para formar a las y los niños, pero estos niños entendidos como futuros ciudadanos y trabajadores de los nuevos estados-nación que el capitalismo había ido configurando en determinado periodo histórico. Nos estamos refiriendo hacia fines del siglo XIX. Hacia fines del siglo XIX empiezan a surgir los sistemas educativos en nuestro país y en otros países de Latinoamérica también, como, y a la escuela en particular como institución legítima para formar a un tipo de sujeto que es el que el Estado-nación capitalista, digamos, el Estado-nación moderno, del fines del siglo XIX, requería para poder desarrollar su proyecto. Entonces, se le entendía la escuela moderna como una institución que estaba destinada a producir un cierto imaginario social y reproducir ciertas estructuras, ciertas organizaciones sociales modernas existentes. Ahora bien, ese trabajo no lo hacía solo la escuela formaba parte de una red con otras instituciones, por ejemplo la familia, por ejemplo la iglesia, por ejemplo la fábrica, por ejemplo los sindicatos, los movimientos políticos, distintas instituciones o las organizaciones políticas, distintas organizaciones que tenían un ideario respecto de cómo debería ser la sociedad moderna y que en articulación iban configurando una red de experiencias que hacían que los sujetos transitaran por esas instituciones y aprendieran a desenvolverse, a intervenir como sujetos útiles en ese proyecto político-social. Eso se sostuvo en determinadas narrativas, determinadas perspectivas respecto del progreso,
respecto de la ciencia y respecto de la razón. Es decir, se consideraba que la escuela era un dispositivo que estaba orientado al progreso social, que la ciencia y la razón iban a constituirse en baluartes de esa sociedad y que iban a ayudar a configurar, a formar un sujeto racional y autónomo. La educación entonces era un instrumento para realizar esos ideales. Ahora bien, esto sucedía en un tipo de Estado, ¿no? El Estado-nación del capitalismo, que se entendía como un escenario para la construcción del bien común. Y la escuela entonces, en ese escenario, era la institución que se encargaba de elegir, seleccionar los arbitrarios culturales legítimos para ser transmitidos, y los docentes eran entendidos, eran concebidos como representantes del Estado y como los representantes de la autoridad escolar, ¿no? Esto era reconocido además por las familias, reconocido por la sociedad toda, y se le brindaba entonces esa legitimidad. Ahora bien, eh, en ese momento histórico, entonces, hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los sistemas educativos empiezan a expandirse, empiezan a crecer, a ampliarse. Y ese crecimiento tiene que ver con la convicción de que la educación iba a posibilitar el desarrollo social, el crecimiento económico, una mayor democratización de la sociedad y en términos individuales, en términos de cada sujeto, se consideraba que la educación era un medio para la movilidad, para el ascenso social. ¿Se acuerdan de esa frase que se solía decir de mi hijo el doctor? Que hacía referencia a una película del cine nacional de principios del siglo XX, donde aparecía esta idea de que a través de la educación, las personas que provenían de sectores populares iban a poder acceder a una mejora en su situación económica, en su situación social, iban a ascender socialmente. Iba a haber un progreso en relación con eso, un progreso que era individual, pero que tenía una dimensión también comunitaria, social, y que tenía que ver con que eso contribuía al crecimiento económico de la sociedad toda y también a la democratización de esa sociedad. Esta idea, esta narrativa en la que se sostiene el sentido de la escuela de la modernidad, empieza a entrar en crisis hacia fines del siglo XX, del siglo pasado, hacia la década del 60, del 70, sobre todo a partir de la década del 90, entra en crisis. Y esto se debe a distintos factores que vamos a ir recorriendo de algún modo en las próximas diapositivas. Uno de esos factores, no el único, pero uno de los más importantes, es la instalación, primero más incipientemente en la década del 70 y finalmente con mucha fuerza en la década del 90, la instalación de un modelo social y económico neoliberal. Ahora bien, dijimos, esto entra en crisis. Ahora, ¿cómo se produce esa crisis? ¿Cómo se produce ese resquebrajamiento, ese debilitamiento de este proyecto educativo moderno? Bueno, este resquebrajamiento o esta crítica a la escuela, al proyecto pedagógico de la escuela de la modernidad, viene en general desde dos lugares, o sea, ha ido produciendo en dos dimensiones o desde dos ámbitos. Por un lado, porque hacia el interior de las ciencias sociales, de los avances y del pensamiento que se va construyendo en las ciencias sociales, empiezan a aparecer autores muy relevantes que empiezan a realizar cuestionamientos al proyecto de la modernidad en general y a la educación moderna en particular. Algunos de esos cuestionamientos, los menciono rápidamente en el texto, están desarrollados, se vinculan con que la escuela no garantizó ni el progreso ni la igualdad, eso es evidente. Es evidente en el sentido de que si bien mucha gente muchas personas en nuestro país, por ejemplo, pudieron estudiar y finalizar la escuela, el haber finalizado la escuela secundaria no garantiza, por ejemplo, el acceso a un buen trabajo. Entonces, si bien es necesario poder terminar la escuela para poder acceder a un trabajo que no sea un trabajo demasiado vulnerable, eh, tampoco me lo garantiza. Entonces, bueno, el progreso y la igualdad no está garantizado a partir de tener un título secundario o primario. Por otro lado, algunos autores plantean que la escuela reprodujo un orden social injusto, es decir, no sé si se acuerdan de Althusser, de un pensador francés, un filósofo francés que hablaba de los aparatos ideológicos del Estado e identificaba a la escuela como uno de ellos. Tiene que ver con esto. Algunos pensadores, sobre todo, pensadores críticos que en gran medida vienen de Francia,
también los hay en nuestro país, han pensado que las instituciones educativas, las escuelas, lo que han hecho es, en los procesos de formación que han generado, han instalado modos de pensar, prácticas, que lo que hacen es reproducir una organización social que es injusta, que no es equitativa, que no es igualitaria para todas las personas. Y por otro lado, por último, entienden estos autores que la ciencia fue legitimando, los avances científicos fueron legitimando, lejos de ser democratizadores, han ido legitimando un modelo de sociedad también injusta o desigual, donde algunos tienen acceso a algunas cosas y otros no. Eso por un lado. Por otro lado, también aparece en crisis esta idea del dispositivo escolar moderno, porque empiezan a partir de la década del 60, de 1960, empiezan a emerger una serie de transformaciones en el orden social, económico, político, cultural, que fueron configurando un nuevo modo de organización social, un nuevo ordenamiento social, dice el texto. A eso nos referimos con posmodernidad, modernidad tardía, líquida, segunda modernidad, estas distintas modos de denominarla. Pero nos estamos refiriendo a estas transformaciones que desde fines de los 60 hasta la actualidad han ido transformando las características de las relaciones sociales. ¿A qué transformaciones concretamente nos referimos? Bueno, en el texto los voy a desarrollar muy, muy brevemente. En el texto aparecen cada una de ellas desarrolladas con amplitud. Por un lado, ha habido cambios en los procesos de producción, circulación y distribución de saberes. Antes, durante la modernidad, el saber estaba de alguna forma delimitado o legitimado. El único saber legítimo era aquel que se transmitía en las escuelas, en las universidades, en los centros de investigación. Es decir, la producción y la circulación y la distribución del saber se daba en esos espacios. Hoy, a partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de los medios masivos de comunicación, pero no solo de ellos, aunque en gran medida por ellos, hay una multiplicación de agentes de formación. Es decir, uno aprende, no solo en la escuela, sino que aprende saberes y saberes incluso muy valiosos en múltiples espacios, con amigos, en la escuela, en el barrio, con la familia, mirando la televisión, en las redes sociales, en los medios tecnológicos, en Internet. Es decir, la distribución de saberes no solo se aceleró la producción de saberes, se produce innumerable cantidad de saberes, sino que están circulando velozmente por la red y están ahí a disposición de que podamos alcanzarlos. Esto no significa que todos los alcancemos o que los comprendamos o que todos sean saberes significativos o valiosos, pero están ahí, ¿sí? Entonces, esto es un cambio radical en el sentido de la escuela, porque la escuela deja de ser la única institución legítima para la producción y transmisión del saber. Y empieza a haber otros espacios de distribución del saber. Esto tiene que ver con un proceso que Jesús Martín Bambero lo llama descentramiento y deslocalización del saber. Cuando él habla de descentramiento se refiere a que el libro y la escuela deja de ser el centro, los lugares centrales donde se producía conocimiento, para empezar a descentrarse el conocimiento y aparecer en múltiples centros. Y por otro lado, la deslocalización, que tiene que ver con cómo se han ido borrando las fronteras entre los saberes científicos y los saberes populares, de manera que los saberes populares circulan y los saberes científicos también, y a veces no queda tan claro cuáles son las fuentes de esos saberes. Por otro lado, ha habido cambios en los modos de configuración de los lazos sociales y de las identidades culturales. Hay una caída del Estado como una institución garante, digamos, el Estado neoliberal ha generado la caída del Estado como institución garante del bien común, y empiezan a aparecer identidades sociales fragmentarias, que no responden a lugares sociales estables, es decir, identidades múltiples. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que durante la modernidad era bastante común que los sujetos configuráramos identidades atadas a lugares muy estables. Soy empleado de una fábrica y voy a ser empleado de esa fábrica hasta que me jubile. Eso va a ser parte de mi identidad. Voy a ser madre y eso va a ser hasta que me muera y eso va a ser parte importante de mi identidad. Y así con muchas otras identidades. Hoy, esos modos de configuración de la identidad estaban de alguna manera sostenidos por un Estado y por las instituciones estatales que garantizaban ese sostén para el sujeto.
Hoy nos encontramos con identidades sociales mucho más fragmentarias, mucho más inciertas, digamos, que van cambiando de forma a lo largo de la vida cuando vamos recorriendo distintas experiencias de vida porque no hay ninguna experiencia estable a lo largo del tiempo. Ni el trabajo, ni la educación, ni a veces los roles familiares son estables a lo largo del tiempo. Y en relación con eso también se va a instalar la incertidumbre como escenario constante de la vida. Si hay algo que digamos, no suponía la vida en la era moderna, no había lugar para la incertidumbre, había certezas, ¿no? Certezas en el progreso, certezas en cómo debíamos conducirnos en la vida, certezas en el futuro. Y hoy eh, nos encontramos con un escenario vital, un escenario de vida donde no hay ninguna certidumbre. Al contrario, todo es incertidumbre. No sabemos qué nos va a deparar no el futuro, sino el día de mañana. No sabemos el futuro ahí, como dice ahí en la diapositiva, el futuro es móvil, es impredecible, está vinculado, se articula con elecciones vinculadas con el mercado, con el consumo. Las subjetividades se van a construir en relación con elecciones puntuales, acotadas al presente, no hay una proyección hacia el futuro. Eso también impacta fuertemente en un dispositivo escolar que estaba pensado desde esta lógica de progreso lineal y de desarrollo social hacia adelante, ¿no? Esta idea del futuro que siempre va a ser mejor una vez que atravesemos por la escuela. Y por último, la consolidación del neoliberalismo en el mundo, no solo en nuestro país, sino el neoliberalismo como sistema económico, político y social que rige en los estados en la gran mayoría de los países del mundo y que generan procesos de exclusión y de fragmentación social. Eh, Esto es muy importante porque la escuela durante la modernidad era el gran espacio de consolidación de lo común. Eh, Vieron que muchas veces, o tal vez hayan escuchado que se hablaba habitualmente de la educación común y la educación elemental, pero era también el espacio de la educación a donde asistían todos los sectores sociales. Los distintos sectores sociales, más ricos, clase media, más pobres, asistían a la escuela pública, se formaban en la escuela pública y se vinculaban socialmente con compañeros, compañeras y docentes de distintos sectores sociales que asistían al mismo espacio. Uno podía tener amigos de distinta extracción social. Eso, en las últimas décadas, ha dejado de existir, justamente porque el neoliberalismo lo que fue generando fue procesos de exclusión muy fuertes, es decir, desigualdades enormes entre los que más tienen y los que menos tienen, y procesos de fragmentación social, donde los que más tienen jamás se encuentran en ningún espacio con los que menos tienen. Eso no dejó, eso también pasó en las escuelas. Empezaba a haber circuitos educativos muy fragmentados, con escuelas a las que asistan los muy ricos, escuelas a las que asistan los más pobres, y casi no hay espacio de encuentro entre distintos sectores sociales. Al mismo tiempo, empieza el neoliberalismo a formar determinados tipos de subjetividad. Empieza a haber discursos, prácticas que empiezan a formar sujetos más individuales, una lógica más meritocrática. Hay una idea de que el sujeto es autorresponsable o responsable de sí mismo. En el texto se usa una expresión de dos pedagogos españoles que hablan de que el sujeto empieza a ser un empresario de sí mismo, un empresario de sí. Es decir, esta idea del emprendedor tiene que ver con construir un modo de subjetividad que hace que el sujeto se sienta que es responsable de lo que le pasa en el futuro. No es que hay un Estado, un proyecto político, un proyecto económico que genera o no genera oportunidades o posibilidades para el desarrollo de los sujetos, sino que el fracaso de un individuo es culpa de sí mismo y él debe hacerse autorresponsable de lo que hace con su vida, porque no puede sostenerse en ningún estado que le dé garantía, que le dé sostén de nada. Bien, hasta ahí las transformaciones. Entonces, todas estas transformaciones que se han ido dando y que son del orden social, económico, político y cultural, atraviesan las instituciones educativas fuertemente y transforman los modos en que son comprendidas las instituciones educativas, en que son vividas las instituciones educativas en la actualidad. En paralelo, de los 90 hasta hoy empiezan a darse ciertas disputas por definir cuál debería ser el proyecto político pedagógico en nuestro país en particular, pero también en otros países latinoamericanos, por ejemplo.
En el texto se desarrolla ampliamente. Yo voy a ser muy, muy breve porque creo que es bastante, esta parte del texto es bastante más sencilla y creo que les va a resultar eh, fácilmente comprensible porque tiene que ver con la descripción de un escenario que ustedes han seguramente vivido y que conocen. De los 90 hasta hoy han aparecido en las políticas educativas una suerte de tensión y de disputa entre dos grandes proyectos político-pedagógicos. Y hago la aclaración, cuando digo político-pedagógico no me refiero a político partidario, me refiero a político en el sentido de idea de sociedad que se quiere generar, ¿no? Idea de proyecto de Estado, proyecto de sociedad que queremos generar. Esos dos proyectos han tenido vaivenes a lo largo del tiempo, es decir, hubo determinados momentos en que hubo alguno de ellos que ha sido hegemónico y en otro momento ha sido subalterno, y además hay continuidades y rupturas en esos proyectos. Por un lado, encontramos la oposición entre un sistema educativo o la idea de generar un sistema educativo federal integrado en un proyecto nacional, es decir, que cada provincia tenga, se reconozcan las particularidades de las provincias, se reconozcan las diversidades que hay en nuestro país, pero que esas diversidades queden integradas en un proyecto nacional. Y por otro lado, hay un proyecto que está pensado desde la dispersión de los sentidos colectivos de la educación en un sistema educativo que es desigual y fragmentado. Durante los 90, sobre todo, se fue configurando con mayor fuerza la fragmentación y la desigualdad del sistema educativo que que mencionaba anteriormente. Eso fue confrontado con intentos de los primeros años del 2000 en adelante por generar un sistema educativo más integrado en un proyecto nacional. Por otro lado, aparecen también un proyecto educativo que entiende que el Estado es el garante de la educación pública y por ende tiene que financiarlo, tiene que sostenerla, tiene que ampliarla y tiene que tratar de incluir a todos y todas las personas en esa educación pública, frente a otro proyecto que entiende que el Estado, que está entendido desde un Estado mínimo neoliberal, que no interviene en el sostenimiento del sistema, es decir, que interviene o que desea intervenir lo mínimo en el sostenimiento económico y en relación con la infraestructura, en relación con la capacitación docente, en relación con todas las dimensiones que tienen las instituciones educativas, y que no interviene entonces en sostenerlo, en sostener este sistema. Por ende, eso tiene sus consecuencias en no garantizar el acceso, el acceso y la permanencia en la educación pública. Hay también ahí, y esto es importante, en el primer proyecto que mencioné, cuando hablamos de un Estado garante de la educación pública, justamente un proyecto que entiende que la educación es un derecho de todos los sujetos, es un derecho humano, frente a un proyecto que entiende que la educación es un servicio y que es como todo servicio se paga, ¿no? Se puede pagar y bueno, uno puede acceder a distintos servicios según la capacidad de compra que tenga. Por último, hay un proyecto educativo que intenta promover el derecho a la educación y para eso intenta garantizar el acceso, la permanencia y el egreso. Y hay políticas educativas específicas que se han ido generando desde los primeros años del 2000 en adelante para tratar de justamente garantizar el acceso a la permanencia y el egreso. Puedo mencionar algunas, en el texto aparecen muchas otras, pero el Plan Conectar Igualdad, el programa Fines, la educación de adultos, la inversión en la educación especial, son todas políticas, el programa PIE, bueno, son todas políticas que intentan que las personas que no han podido culminar su educación secundaria, que en nuestro país es obligatoria desde el 2006, que intentan que las personas puedan acceder a esa educación, puedan permanecer y puedan egresar de la escuela secundaria y puedan transitar toda su escolaridad, el nivel inicial, la primaria y la secundaria. Frente a eso hay proyectos que generan, que promueven políticas restrictivas y meritocráticas que tienden a reproducir las desigualdades sociales en la educación. Esa es la segunda dimensión, ¿sí? Entonces dijimos, transformaciones, en primer lugar, transformaciones en el escenario social de orden económico, social, cultural, político, que impactan en las instituciones educativas, y por otro lado, distintos proyectos educativos en disputa que tienen distintas miradas respecto de cuál debería ser el sentido de la educación en nuestro país. Y por último, la tercera dimensión. Tiene que ver con
las transformaciones que se han ido sucediendo en las instituciones educativas. Primero, transformaciones vinculadas o cuestionamientos vinculados con el formato escolar moderno y la necesidad de su reconfiguración. Las escuelas tienen un determinado dispositivo de la institución educativa, se han ido configurando con un determinado formato que obedece a lógicas de la escuela de la modernidad y que pocos se han ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la organización de los grupos de estudiantes de forma graduada, esto es por edades, y que van avanzando gradualmente por año, calendario, en su escolarización. Por ejemplo, en los planes de estudios que están organizados por disciplinas. Si hay determinadas características que hacen al formato escolar moderno que hoy entran en crisis y que no se han logrado transformar completamente. Y entran en crisis por las razones que mencionamos hasta ahora, por todas esas razones, y también porque los sujetos empiezan a tener una configuración de subjetividad, como dijimos, diferente, diversa, que ya resulta difícilmente adaptable a ese formato escolar tan rígido, ¿no? De la escuela secundaria, por ejemplo, donde se cursa determinada cantidad de horas, donde hay que permanecer sentado todo el tiempo, donde hay 13 materias que cursar, eh, donde si yo desapruebo 3 o 4, tengo que volver a cursar todo el año. Bueno, justamente esas cuestiones que hacen al formato escolar moderno son las que actualmente en la provincia de Buenos Aires se están modificando a partir de los nuevos regímenes académicos que todavía no se implementaron, se empiezan a implementar el año que viene, y que son una apuesta a empezar a modificar el formato escolar. También como los docentes acceden, que es por puntaje, ¿no? No acceden por concurso como en la universidad, sino que acceden por puntaje. Y acceden además a horas cátedra, no acceden a trabajar de tiempo completo en una institución, sino que van viajando entre distintas escuelas. Entonces, a veces es difícil que puedan sentirse parte de una escuela, de una comunidad, trabajar en equipo, por ejemplo. El docente como individuo que está solo a cargo de su materia, y que no trabaja en equipo con otros, porque en las escuelas secundarias no existe esa posibilidad, no está garantizada al menos salarialmente. Bueno, todo eso configura un formato escolar que se está quebrando, que está haciendo agua y que empezamos a ver que es necesario ir modificando. Por otro lado, otra transformación que atraviesa las instituciones educativas en las últimas décadas es la búsqueda de una democratización interna. La escuela moderna era fuertemente autoritaria, digamos. El director, la directora tenía el poder supremo y luego el docente, que era el quien poseía el saber, que debía transmitírselo a un estudiante que estaba totalmente vacío de saber, que era un ser pasivo que no tenía ningún conocimiento previo. Y que debía aceptar las normas de la institución y aceptar lo que le dijeran. Desde hace varias décadas empezó a haber una suerte de movimientos hacia el interior de las instituciones educativas que empezaron a buscar espacios que sean espacios más democráticos. Por ejemplo, los consejos institucionales de convivencia en las secundarias, por ejemplo, los acuerdos institucionales de convivencia, son espacios que buscan democratizar las decisiones que se van tomando en las instituciones y que los estudiantes, como sucede en la universidad, también puedan participar de algunas decisiones hacia dentro de las instituciones educativas. Luego, las instituciones frente al reconocimiento de las trayectorias culturales de nuevas y nuevos sujetos. Bueno, esto que decía hoy, sujetos que están cambiando sus modos de ser, sus subjetividades, y que se requiere que esas subjetividades se reconozcan. La escuela moderna se fundó sobre un imaginario de alumno que hoy no existe, digamos, ese sujeto pasivo, nunca existió en realidad. Pero hoy queda bastante claro que no, los sujetos, los jóvenes, no son sujetos pasivos, no se configuran solo en su rol de alumno, sino que configuran su subjetividad y sus identidades desde otros lugares, que tienen consumos culturales, que tienen espacios de pertenencia, que tienen prácticas sociales, que es importante reconocer para poder transitar su escolarización de una manera más democrática. Finalmente, las instituciones enfrentan transformaciones, como dijimos hoy, en los procesos de producción y circulación del saber, aparecen nuevas alfabetizaciones y nuevos agentes de formación. Eso ya lo mencionamos en relación con las transformaciones, pero esto también emerge en las instituciones educativas, aparece esto en las instituciones educativas. Bien, voy a dejar de compartir. Bueno, hasta aquí fuimos desarrollando entonces algunas ideas centrales del texto, ¿sí?
no es, ver este video, por supuesto, no reemplaza su lectura porque yo hice una súper síntesis y cada uno de estos aspectos están ampliados y desarrollados en el texto, en el capítulo 2 del libro de cátedra. Así que los dejo con la lectura del texto y les dejo este video para que puedan recorrerlo y puedan, cuando tengan alguna duda, ir a ver esto que estoy planteando, a ver si les ayuda a resolver esas dudas o la comprensión de algún punto en particular. Bueno, seguimos dialogando. Un abrazo.